Están abonados a protagonizar la actualidad y no siempre para bien. Sin embargo, su presencia en España es cada vez mayor y más afianzada, y ahora además, para celebrar sus últimas novedades, ha tirado la casa por la ventana con precios imposibles. Wigo sigue su expansión desafiando al ministro de Transportes entre críticas cruzadas y un mercado que parece estar en plena ebullición. Hace muy poco hablamos en otro vídeo de la gran polémica entre Óscar Puente y Wigo, llegándoles a acusar incluso de dumping de precios que perjudicaban al resto de compañías, en especial Renfe. Una polémica que lejos de evaporarse ha ido a más y donde en Wigo se asegura que incluso les ha beneficiado. Una publicidad inesperada que podría hacerles ganar puntos y donde tras su llegada a Castilla y León, así como pronto a Elche y Murcia, quiere dar un nuevo golpe en la mesa del mercado ferroviario. Hace unos pocos días, Wigo conseguía un nuevo hito en España: cruzar el sistema central y adentrarse en Castilla y León, logrando paradas en Segovia, Guiomar y Valladolid, y aprovechaba para poner fecha a la venta de los billetes para su próximo paso en el camino: Elche, alta velocidad, y Murcia, destinos a los que llegará en verano y que desde el 22 de mayo tendrá todos los detalles, incluyendo la fecha concreta, aunque ya se sabe que lo hará con 2 trenes por sentido al día, un paso muy relevante y donde entrará con fuerza de cara a la época estival y con vistas a poder llegar a Andalucía a finales de este mismo año, mientras sigue asentándose en el resto de líneas a pesar de las críticas, donde le está ganando claramente la batalla a su rival directo, AVLO. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Su última idea para ganar aún más notoriedad ha sido la de ofrecer una promoción imposible con 10.000 billetes a €1 para su nueva ruta entre Madrid y Valladolid, con parada en la ciudad del Acueducto. Una oferta nunca vista antes y que las malas lenguas aseguran ha sido toda una provocación dirigida al ministro de Transportes, cuyas acusaciones iban más allá del famoso dumping de precios, acusando a la filial francesa de querer arruinar a Renfe en nuestro mercado con una política de precios simplemente insoportable para la rentabilidad de la marca, aseverando que espera ver las cuentas de Wigo de su último ejercicio para comprobar dicha viabilidad. Más allá de la polémica o de si las acusaciones son ciertas o erróneas, lo que sí es fácil de comprobar es que esos famosos 9 euros son siempre plazas muy concretas y que suelen agotarse rápidamente, caso similar al de AVLO, donde llega incluso a ofrecer plazas desde los 7 euros. Por ejemplo, en un rápido vistazo al buscador trenes.com, donde es muy fácil comparar los precios entre distintas compañías, se puede apreciar, por ejemplo, a 2 meses vista, cómo los precios no varían tanto entre unas compañías y otras. De hecho, en muchas franjas hay billetes de Irio o incluso el AVE de Renfe más caros o similares a los de Wigo, y donde la mayor diferencia es en el precio suelo y la oferta de los asientos más baratos y, por tanto, los que antes se agotan. Wigo respondía de nuevo al ministro recientemente rechazando esa idea de competencia desleal y aseguraba que este mismo año, y con su entrada en las 2 nuevas rutas que hemos contado, así como en Andalucía, logrará la tan esperada rentabilidad de sus cuentas, un mal que persigue a día de hoy a todas las marcas y que, con el alivio en el precio de la energía y el anuncio de la rebaja en los cánones por uso de vías que contamos recientemente en otro vídeo, podría llevar al fin a todas esas empresas que ofrecen viajes en tren en España a los números verdes y ayudar a que los precios sean incluso más competitivos en el medio plazo, cosa que siempre se había hablado podía peligrar si se mantenían dichos costes. Curiosamente, las duras palabras de Puente, que se extendieron a la reunión que mantuvo con su homólogo francés hace escasos días, contrarrestaba con su reunión con el controvertido CEO de Ryanair, Michael O'Leary, en Dublín, cuya política de precios siempre ha sido polémica en la aviación, y además traía consigo muchas dudas en cuanto a temas laborales de sus empleados. Lo cierto es que, aunque parte de las quejas y acusaciones del ministro son ciertas, el contrapunto desde Renfe, AVLO, no acaba de acercarse a los números de Wigo, a pesar de tener precios y servicios muy similares en todos los aspectos. Un detalle que debería llevar a la reflexión a Renfe en lo que puede estar haciendo mal con AVLO para tener tanta diferencia de ocupación y respaldo del viajero, como por ejemplo en sus campañas de publicidad,
donde Wigo siempre ha sido muy agresiva y además se ha focalizado en un cliente más joven o en las familias. Por lo que, más allá de los grandes titulares, Renfe y el Ministerio deberían poner el foco en las herramientas para contrarrestar el fuerte impulso de Wigo y responder con mejores armas que las actuales, más aún teniendo en cuenta la fuerte popularidad que ha alcanzado esa competencia entre marcas y la consiguiente rebaja de precios allí donde compiten, que en algunos casos ha rondado el 50% de media y ha logrado subir al tren a muchos viajeros que hasta ahora no podían hacerlo por sus altos precios, algo claramente injusto teniendo en cuenta la gran inversión que este país ha realizado en las líneas de alta velocidad. Desde luego parece claro que este combate aún tiene varios asaltos más por delante y donde veremos quién acaba venciendo, aunque sea a los puntos. Seguiremos pendientes y contaremos lo que suceda. Suscríbete al canal y recuerda al camino más largo se inicia con un primer paso.